Vale, tenemos este ejercicio. Todos estos son ejercicios sacados de exámenes de BAU. Toda esta recopilación que tengo de ahí son exámenes de BAU. Entonces, tengo una espira conductora cuadrada de lado 30 centímetros. La que tenéis aquí en el dibujo. Esta es la espira. Tiene 30 centímetros de lado, ¿vale? Está situada en una región donde existe un campo magnético uniforme de 0,4 teslas, perpendicular al plano de la espira y con sentido saliente. Calcular la fuerza electromotriz media inducida en la espira cuando ésta rota 90 grados en torno a uno de sus lados, en un intervalo de tiempo de 0,1 segundo. ¿Vale? Y esto es lo que os decía. Como el flujo de campo magnético es campo por superficie, es un producto escalar. Imagino que en matemáticas estaréis hartos de ver productos escalares y productos vectoriales. ¿Habéis empezado ya la geometría? Todavía no habéis visto geometría, estabais con integrales. Integrales sí que habéis visto ya, y geometría todavía no. O sea, estáis con matrices. La geometría, pues os vais a hartar de ver productos escalares y vectoriales cuando hagáis geometría, vectores, planos, rectas, etcétera, etcétera. Vale, pues es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma. Luego, aquí lo que tengo es campo por superficie por el coseno del ángulo que forma. Y decía que cualquier modificación a lo largo del tiempo de cualquiera de las tres, ya sea campo, la superficie o el ángulo, como provoca que el flujo se modifique a lo largo del tiempo, de acuerdo con la ley de Faraday, provoca provoca una corriente inducida, ¿vale? Entonces, en este caso, me están preguntando, fijaos, además me preguntan la fuerza electromotriz media. Es decir, esa fuerza electromotriz inducida media la voy a calcular como menos incremento de flujo partido por incremento de tiempo. Aquí voy a hacerlo con incrementos, porque es una fuerza electromotriz media, no una instantánea. ¿Vale? Para calcular la fuerza electromotriz instantánea tendría que calcular la expresión de flujo en función del tiempo. Y con los datos que tengo aquí no puedo. Ahora os pondré, utilizando veremos un ejemplo de cómo sí se puede obtener, cuando se trata de espiras que están girando, cómo sí que se puede obtener esa expresión. ¿Vale? Bien, pues tengo una espira que está ahora mismo, el flujo, vamos a calcular entonces, esto sería menos flujo final partido por flujo inicial dividido por incremento de tiempo, o si ya cojo y el signo menos lo cambio aquí, pongo flujo inicial menos flujo final partido por incremento de tiempo. Entonces tengo que calcular estos flujos, el flujo inicial y el flujo final. Teniendo en cuenta que la situación inicial es esta, en esta situación el vector campo, si yo esto lo dibujo en una vista lateral de la espira, vamos a suponer que es medio bien dibujada, ya conocemos todos mis capacidades artísticas. Vale, esta es la espira, ¿no? O más o menos. Supongamos que el campo magnético es saliente con respecto al papel, es decir, vamos a imaginar que el campo magnético es un campo magnético uniforme así, de esta manera. ¿Vale? El vector superficie, en este caso, es un vector que es perpendicular, ese sería el vector superficie, y este sería el vector campo. ¿Vale? El vector superficie es un vector perpendicular a la superficie, por tanto, paralelo, en este caso, al campo, con lo cual, este flujo inicial lo vamos a calcular como campo por superficie por el coseno del ángulo que forman. Y en este caso es coseno de 0. Porque están formando un ángulo de 0 grados, el campo y la superficie. Por tanto, es campo por superficie. Coseno de 0 vale 1, el campo es 0,4 teslas, 0,4 y la superficie 0,3 al cuadrado. Tengo que ponerlo en metros. Son 30 centímetros, 0,3 al cuadrado. Por tanto, 0,4 por 0,3 al cuadrado, eso me sale 0,036.
Luego, este flujo es de 0,036 Weber. Flujo inicial. ¿Cuánto vale el flujo final? En este caso me están diciendo que ahora esta es la situación inicial, ¿vale? Y la situación final lo que ocurre es que esta espira ha girado 90 grados con respecto a cualquiera de los lados, me da igual, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ahora la espira está así, ahora la espira está así, el campo magnético está igual que estaba, no ha cambiado, el campo magnético no ha cambiado, pero ahora el vector superficie de esta espira es este. Perdón, esto es ese. Este es el vector superficie y el vector campo no ha cambiado. Es decir, ahora pasan a formar un ángulo de 90 grados. Con lo cual, el flujo final, en este caso, el flujo final ahora es campo por superficie por coseno de 90. Es decir, 0. Es decir, 0. Por tanto, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz inducida media? La fuerza electromotriz inducida media, como ya lo hemos puesto aquí, es flujo inicial menos flujo final. Flujo inicial menos flujo final partido por incremento de tiempo. Es decir, 0,036 menos 0 partido por, en este caso el tiempo me dicen que es 0,1 segundo. Dividido por 0,1, es decir, 0,36 voltios. 0,36 voltios. Aquí es difícil decir en qué sentido, porque cuando la espira está aquí y está quieta, no hay corriente. Cuando la espira está en esta posición, ya en la posición vertical, y está quieta, tampoco hay corriente. Porque mientras que la espira está quieta, como no hay variación de flujo, no hay corriente. ¿Cómo sería la corriente en una posición intermedia? ¿Hacia dónde iría la corriente? Como el flujo de campo magnético está disminuyendo, la espira lo que va a intentar, la corriente que se induce, va a intentar crear un campo magnético que vaya en la misma dirección para mantener ese flujo. Claro, en el momento que la espira está girando, pues ya el campo magnético no va a ir en esa dirección, pero bueno, con respecto al dibujo, en todo momento el campo magnético generado por la corriente inducida tiene que ir hacia arriba. Si en una situación intermedia, por ejemplo, en la que la espira esté, es decir, fijaos, como si hubiera girado un poco, pero todavía no del todo, ahora el campo magnético se mantiene, el campo magnético es siempre el mismo. Ahora el vector superficie de la espira va a formar cierto ángulo porque va a ir hacia allá, ¿vale? Este es el vector superficie, este es el vector campo. Como el flujo de campo está disminuyendo, la corriente inducida en esta espira tiene que intentar generar un campo que vaya en la misma dirección para mantener ese flujo. Es más fácil razonar de esta manera que pensar en polo norte, polo sur del imán. Pensar en la dirección del campo y en si el flujo está disminuyendo o aumentando. ¿Que el flujo está disminuyendo? Un campo en la misma dirección. ¿Que el flujo está aumentando? Un campo en sentido contrario. Porque si os liáis con, es que si es norte y se está acercando, no es lo mismo que si es norte y se está alejando, o si es sur y no sé cuánto. No, pensar en la dirección del campo. Recordar que en el imán las líneas de fuerza dentro del propio imán es sur-norte, pero la línea de fuerza es de norte a sur, siempre, ¿vale? Es decir, con respecto al norte la línea de fuerza es saliendo la línea de campo y con respecto al sur es entrando. Entonces, si acercáis por el sur o acercáis por el norte, pensar en si el flujo aumenta o disminuye, pensando en el número de líneas de fuerza, ¿vale? Bueno, el caso es que, ¿cómo sería la corriente en este caso? Bueno, pues como tengo que generar un campo, tengo que intentar generar un campo que mantenga el flujo, tengo que intentar un campo que vaya en ese sentido. Este sería el campo inducido, ¿vale? Tiene que ir hacia arriba. Entonces, visto desde arriba, la corriente iría en sentido antihorario. La corriente circularía en sentido antihorario. Mientras que la espira está girando, así. ¿Qué pasa si la espira sigue girando? Bueno, el ciclo vuelve a aumentar. Entonces la corriente tendría que ir en sentido horario. Y en sentido antihorario, en sentido horario.
Eso es una corriente alterna. Eso es una corriente alterna. Bueno, dicho esto, hemos calculado el apartado A, tal. B, si la espira permanece fija en su posición inicial, pero el campo magnético se duplica en el mismo intervalo de tiempo, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? Es decir, en el apartado B, vamos a ponerlo con los mismos colores. En el apartado B, el flujo inicial sigue siendo el mismo, 0,036 Weber, pero ahora me dice que el campo tiene la misma dirección, la espira permanece en la misma posición, pero el campo se duplica en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuánto vale ahora el flujo final? Sería campo por superficie por coseno de 0, porque la espira no ha girado, pero ahora el campo es el doble. Entonces sería 2 por 0,4 por 0,3 al cuadrado, es decir, el doble. En vez de 0,036, 0,072. 0,072 Weber. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale ahora la fuerza electromotriz inducida media? Fuerza electromotriz inducida media, ya vimos que era flujo inicial menos flujo final partido por incremento de tiempo. ¿Vale? Es decir, en este caso es 0,036 menos 0,072 dividido por 0,1. Y esto me sale menos 0,36 voltios. Es decir, con respecto a la fuerza electromotriz es la misma, pero la corriente circula en sentido contrario. Porque ahora la espira está quieta, estoy aquí con la espira quieta, y el campo está aumentando. Entonces, el campo generado por la espira tiene que oponerse, es decir, tendría que ser hacia abajo. Por tanto, el sentido de la corriente contrario al que nos ha salido en el primer apartado. Y de hecho sale de signo contrario. Me va a salir signo positivo, signo negativo para la fuerza electromotriz. Claro, luego ya tengo que interpretar qué significa positivo y qué significa negativo, dependiendo ya de la situación geométrica, básicamente, del ejercicio. ¿Vale? Entonces, aquí he visto un caso en el que se ha modificado el ángulo. Ahora, lo que se ha modificado es el valor del campo en un periodo de tiempo. Y en el apartado C dice, razona en cada caso el sentido de la corriente inducida que circula por la espira. Pues como ya lo hemos hecho, en el primer caso, el sentido de la corriente visto desde arriba sería antihorario, es decir, la corriente aquí circularía en este sentido. La corriente aquí circularía en este sentido. ¿Para qué? Para intentar generar un campo que tuviera la misma dirección. En el segundo caso, el sentido de la corriente sería horario, visto desde arriba o visto tal y como lo estamos viendo aquí en el dibujo. Es decir, en el primer caso la corriente iría en este sentido antihorario, caso 1 o apartado A. En el apartado B, la corriente iría en sentido horario. ¿Vale? Para intentar en ambos casos oponerse a la variación del flujo. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si esta espira, en vez de coger y decirme, no, ha girado 90 grados en 0,1 segundo, tal, me dice, no, esa espira está girando con respecto a cualquiera de sus ejes con una velocidad angular, bueno, en el apartado C, voy a poner aquí, apartado C, A, antihorario, B, horario. ¿Vale? Tal y como hemos visto. Vale, ¿qué ocurriría ¿Qué ocurre si la espira da vueltas con una velocidad angular o da vueltas, fíjate, lo vamos a poner incluso este, bueno, da vueltas a, yo qué sé, 25 revoluciones por minuto?
para complicarlo un poco más. La espira está dando vueltas a 25 revoluciones por minuto. Empezando en la posición inicial del dibujo, ¿vale? Empezando en la posición del dibujo, ¿vale? Entonces, como flujo es campo por superficie por el coseno del ángulo que forman, ahora lo que voy a tener es un flujo que varía en función del tiempo, pero de los tres factores que determinan el flujo, el que se está modificando en función del tiempo es el ángulo. Es decir, tengo que encontrar la expresión de ángulo en función del tiempo. ¿Cuál es la expresión de ángulo en función del tiempo si es un movimiento circular uniforme? Velocidad angular por el tiempo. ¿Vale? Más ángulo inicial, más fase inicial. En este caso lo que pasa es que la fase inicial, el ángulo es 0, porque hemos dicho que partimos de la situación inicial de esta, del dibujo, en la que el ángulo era 0 grados, el ángulo entre el vector superficie y el campo. Entonces, esa fase inicial va a ser 0, para no liarlo más de la cuenta, y ahora lo que tengo que encontrar es esto. ¿Cuál es la velocidad angular? Si son 25 revoluciones por minuto, 25 revoluciones partido por minuto por 2pi radianes por cada revolución y por un minuto son 60 segundos. Entonces sería 25 por 2pi partido por 60. Que es 50 partido por 60, 5 sextos. 5 pi sextos, 5 pi sextos radianes por segundo. 5 pi sextos radianes por segundo. ¿Vale? Esa es la velocidad angular. Fijaos que lo he puesto en función de pi, es muy común eso, como múltiplo de pi. Porque, ojo, que esto, ahora, cuando yo he hecho el ejercicio aquí de esta manera, al principio, he puesto el ángulo en grados sexagesimales. Resulta comodísimo, son 0 grados, tal, no sé qué, no hay ningún problema, por ponerlo así. Pero ya cuando se trata de poner una expresión de una velocidad angular y tal, no sé qué, el argumento estará en radianes, no en grados. El argumento estará en radianes, ¿vale? Por tanto, la velocidad angular en función del tiempo es 5 pi sextos t. Es decir, ¿cuál es la expresión de flujo ahora ya en función del tiempo? Sería campo por superficie por el coseno de omega t. Aquí porque esta fase inicial es 0. La espira ha empezado plana, la fase inicial es 0, por eso se me queda así, que sería el campo es 0,4, la superficie 0,3 al cuadrado y por el coseno de 5 pi sextos t. Esto en Weber. Puedo calcular esto, ya lo tenía calculado, eso es 0,036. Por tanto, el flujo en función del tiempo me va a salir 0,036 coseno de 5 pi sextos t. Weber. Y esto me va a permitir calcular una expresión de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Fuerza electromotriz inducida en función del tiempo es menos derivada de flujo con respecto al tiempo. La derivada del coseno es menos seno. Por tanto, ese signo menos con este me va a quedar, esto va a ser 0,036 por 5 pi sextos por el seno de 5 pi partido por 6 t. Y esto ya estará en voltios. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida máxima?
Esa sería la máxima. ¿Cómo sería la representación de esta fuerza electromotriz en función del tiempo? Si yo ahora quiero representar fuerza electromotriz en función del tiempo, veo que para el instante t igual a 0, tengo el seno de 0. Por tanto, el seno de 0 es 0. En el instante t igual a 0, la fuerza electromotriz está aquí. Ahora voy a elegir esto. Voy a poner por aquí así y por aquí así. Esto es 0,036 por 5 pi sextos. Esto es menos 0,036 por 5 pi sextos. Y esta función tiene la forma de la típica función seno, ¿vale? Donde tengo una corriente alterna. Está girando la espira en el seno del campo magnético y lo que ocurre es que se me genera una corriente alterna, ¿vale? Luego existen maneras de transformar estas corrientes alternas en corrientes continuas y cosas de eso y tal, pero bueno, así es como funciona un alternador. Realmente lo que está haciendo es esto. Vale. Bueno, dicho esto, vamos a dejarlo aquí, el tema este del ejercicio. En casa, si queréis, voy a cambiar un segundo aquí, ¿eh? En casa, si queréis, os podéis desconectar ya, porque me voy a dedicar ahora a jugar con bobinas y esas cosas con vuestros compañeros, como hicisteis vosotros ayer. Vale, así que nos vemos mañana. Hasta luego. No contesta nadie, da la sensación de que